Continuando con nuestro curso de cardiometabolismo translacional, vamos a hablar sobre la insulina, mecanismos de acción y resistencia. Vamos a hablar entonces inicialmente sobre la señal de la insulina y sus nodos. Tenemos que la señal de la insulina siempre se ha visto relacionada con el metabolismo de la glucosa, pero también se relaciona con el metabolismo de los lípidos y las proteínas, y además tiene funciones no metabólicas como crecimiento y proliferación celular. La señal de la insulina está mediada por un circuito muy complejo, altamente integrado, y dentro de este circuito se encuentran puntos o nodos críticos con funciones altamente específicas que sirven de encrucijada para la integración de otras señales biológicas independientes de la insulina. Dentro de entonces los nodos tenemos el primer nodo, que es el complejo receptor de insulina y su sustrato; el segundo nodo, que es MAP quinasa; el tercer nodo, fosfatidilenoacetilcolina quinasa; el cuarto nodo, AKT; el quinto nodo, mTOR; el sexto nodo, GSK3; y el séptimo nodo, FOXO. El primer nodo es el complejo entonces entre el receptor de insulina y su sustrato, es una señal de encendido. El receptor de insulina es una proteína heterotetramérica constituida por dos subunidades alfa extracelulares y dos unidades beta transmembrana, y que están conectadas entre sí por dos puentes disulfuro. Cuando la insulina se une a su receptor, produce cambios conformacionales en dicho receptor, desencadenando activación del dominio de tirosina sinasa de las porciones beta, y lo cual va a conducir entonces a fosforilación de los residuos de tirosina del complejo IRS. Y de esta forma se enciende la señal biológica. Entonces debemos tomar en cuenta que para que se encienda la señal debe haber fosforilación de los residuos de tirosina del complejo IRS. Del complejo IRS del sustrato receptor de la insulina se conocen del 1 al 6. El 1 y el 2 se encuentran ampliamente distribuidos, pero el número 3 se encuentra esencialmente limitado a adipocitos y a cerebro. Los IRS tiene funciones en la captación de la glucosa, la gluconeogénesis, la lipogénesis, el control del apetito, el crecimiento pancreático y la adipogénesis. El segundo nodo crítico se llama MAP quinasa, que es una sinasa proteínica activada por mitógenos, y esta vía está relacionada esencialmente con la función de la insulina como factor de crecimiento, supervivencia y diferenciación celular. También sirve como mecanismo de retroalimentación negativa de la cascada de la insulina. MAP quinasa constituye entonces una plataforma. Sirve de confluencia para otros factores proliferadores como angiotensina, y además regula crecimiento, proliferación y síntesis proteica. El tercer nodo se llama fosfatidilenoacetilcolina quinasa y también se le conoce como la plataforma. Es miembro de una familia de sinasas intracelulares que generan mensajeros lipídicos. La fosfatidilenoacetilcolina quinasa es otra plataforma que sirve de enganche para señales multihormonales, y dentro de ellas entonces se encuentran los estrógenos, el HDL, el péptido de angiotensina 1,7 y la lectina. La fosfatidilenoacetilcolina quinasa está constituida entonces por dos subunidades, la P85, que es reguladora, y la P110, que es catalítica. El cuarto nodo crítico es AKT o proteína sinasa B. Promueve la captación de glucosa a nivel muscular y adipositario, aumenta la síntesis de proteínas, es un punto crítico para las otras señales que relacionadas con el desarrollo celular y promueve la transición normal del ciclo celular. Y en quinto lugar, bloquea los factores pro-apoptosis, es decir, que controla la apoptosis. A partir de AKT entonces se desarrollan tres nodos críticos que son mTOR, GSK3 y FOXO. El quinto nodo, mTOR, es el blanco en los mamíferos de la rapamicina. Es una ruta de proteínas. La sinasa mTOR actúa como un interruptor entre el metabolismo anabólico y el catabólico, y es activado en respuesta a mitógenos y a nutrientes. Actúa como un sensor de la disponibilidad de aminoácidos y entonces favorece la síntesis de proteínas. El sexto nodo se llama GSK3, que es la sinasa 3
de glucógeno sintasa, es un factor proapoptosis. Es una sinasa con efectos antiproliferativos y proapoptosis que restringe la expresión de factores de crecimiento. Inhibe también la síntesis de glucógeno por desactivar la enzima clave, que es la glucógeno sintasa. Tenemos que tener en cuenta que la AKT, el nodo 4, regula a este sexto nodo, GSK3. AKT entonces desactiva a la GSK3 y por lo tanto favorece el depósito de glucógeno y la proliferación celular. El séptimo nodo se llama FOXO, que es el factor de transcripción Forget. Es un switch metabólico y actúa como factor antiproliferador y proapoptosis ante cambios inflamatorios. Se moviliza entre el núcleo y el citoplasma y solamente cuando se encuentra ubicado en el núcleo puede actuar como transcriptor. Hablando entonces ahora de la resistencia a la insulina, tenemos que en el contexto inflamatorio de la diabetes y la obesidad se generan señales de estrés como proteína sinasa B, llanosquinasa y el factor nuclear kappa beta, capaces entonces de fosforilar los residuos no de tirosina, sino de serina del complejo IRS. Al fosforilar los residuos de serina se desactiva la señal biológica de la insulina y se desencadena resistencia a la insulina. Entonces tenemos que a partir de factores de nutrientes se activan las sinasas de estrés y esas sinasas de estrés lo que hacen es producir la fosforilación de los residuos de serina, no de tirosina, de serina del complejo IRS y entonces de esa forma se bloquea la señal de la insulina. La generación de la resistencia a la insulina no altera todas las vías de la misma manera, de forma similar, de forma tal que esta resistencia es selectiva. La disminución de la señal de los nodos 3 y 4, es decir, fosfatidilinositol, 3 quinasa y AKT, se acompaña con una sobreactivación de la señal MAP quinasa, lo cual contribuye entonces a un aumento en el crecimiento y la proliferación. La sobrecarga crónica de nutrientes, especialmente glucosa y ácidos grasos libres, produce activación de sinasas de estrés. Ya dijimos que son proteína quinasa C, factor nuclear kappa beta y llanosquinasa. Y todo ello entonces contribuye o determina la fosforilación de los residuos de serina de los complejos IRS1 e IRS2. Otro mecanismo que produce resistencia a la insulina es la hiperactivación de la vía mTOR, la cual fosforila los residuos de serina del complejo IRS1. La angiotensina también puede inducir fosforilación de los residuos de serina, favoreciendo entonces resistencia a la insulina. Concluyamos entonces, la señal de la insulina siempre ha estado ligada con el metabolismo de los glúcidos, pero la insulina también regula la síntesis y depósito de grasa y proteínas. Influye además en procesos metabólicos como crecimiento y diferenciación celular. Su mecanismo de acción se asocia con un circuito o está relacionado con un circuito con puntos o nodos críticos, los cuales constituyen encrucijadas donde pueden interactuar múltiples sistemas fisiológicos. Muchas gracias. Acompáñenos entonces a la segunda parte de la vía de la insulina.